Ángeles. Es muy bueno estar aquí. En verdad es un placer estar aquí. No es ninguna obligación. Entendemos que tenemos responsabilidades con el Señor, pero es un placer, es un deleite estar con los hermanos. No hay mejor lugar. No sé si usted lo ve así. Yo veo que sí, porque está aquí. Pero no hay mejor deleite que estar aquí. Y bueno, pues también como mencionan ellos, ¿no? José Luis y Saúl, es debemos de sacarle jugo a todos los medios que Dios nos provee, ¿no? Como estos para, bueno, poder reunirnos y estar con la iglesia, ¿no? Y bueno, platicando con ellos, ¿no? Los diáconos, José Luis y Saúl, recibiendo la dirección del Señor, hemos visto que esta es la mejor forma para reunirnos y empezar a agarrar el paso, ¿no? Como congregación, que no perdamos el paso, eso es bien importante. El tema que hoy vamos a ver, tenemos mucho que ver. Yo le voy a pedir que por favor vayamos abriendo la escritura en Juan 15. Hay mucho que ver. Voy a tratar de hacerlo de la manera más concentrada. Eh, el tema que hoy o que nos atañe, que vamos a abrazar, está titulado Jesús, tú eres la vida eterna. Jesús, tú eres la vida eterna. Y lo he llamado así, de alguna manera tratando de, como iglesia, exaltar el nombre del Señor, pero de manera personal. No lo puse como yo soy la vid verdadera, aunque esto nos dice el texto, sino que podamos de alguna manera como iglesia declarar, Jesús, tú eres la vid verdadera, como en una forma de alabanza, ¿no? Quise subirle un poquito más el tono a esto e invitarlos a poder declarar como iglesia, Jesús, tú eres la vida eterna. Mi lente, iglesia, esta mañana, o mi enfoque, a pesar de mi torpeza y pequeñez, es llevarlos a ustedes a poder entender que este es el objetivo del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo ha querido hacer es que podamos alabar a Dios, darnos la oportunidad después de leerlo y entender esto, que como iglesia podamos levantar el nombre de Cristo y reconocer y de manera audible declarar, Señor, tú eres la vida eterna. Y bueno, antes de comenzar, como regularmente lo hacemos, quisiera invitarle a que donde está en casa podamos orar una vez más y pedir al Señor su presencia esta mañana. Por favor, incline su cabeza. Vamos al Señor y pidamos su ayuda. Señor, te damos gracias esta mañana. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, tú la has enviado, Señor. Pedimos que tú la tomes, Señor, como hemos pedido, la incrustes, Señor, en el corazón de cada oyente. Que tú reveles, Padre, más acerca de tu nombre, que por medio de tu Espíritu Santo reveles más de la gloria de Cristo y que tú des gracias, Señor, al predicador y a los oyentes, Señor, para que juntos podamos crecer como iglesia y conocer más acerca de la belleza, la hermosura, la grandeza de nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el texto que abordaremos el día de hoy, iglesia, está en Juan capítulo 15. Entonces, yo creo que ya estamos por ahí. Esta es la última y séptima, es la séptima, perdón, y última declaración hecha por el Señor Jesús dentro de las proclamaciones Yo Soy. Eh, Todas están ubicadas únicamente y exclusivamente en el Evangelio de Juan. Juan 6:35, Juan 8:12, Juan 10:7, Juan 10:9, Juan 10:11, Juan 10:14, Juan 11:25 y Juan 14:6. Todas ellas, mi iglesia, son de extremo valor, son muy profundas para el creyente. Y yo no podría decir que tengo una favorita de las 6 que hemos visto, pero yo creo que a medida que he revisado estas, ¿no? Y las anteriores, eh, descubro, ¿no? Que todas ellas pues, son de gran valor, pero que también únicamente Dios podía hacer tales anunciamientos, ¿sí? Nadie podía hacer tales proclamaciones si no fuera el Señor Jesucristo. Esta última proclamación de Jesús como la vid verdadera ha traído a mí, a mi corazón, una fortaleza indescriptible, iglesia. Una frescura que si no fuera por la gracia del Señor yo estaría amargado conmigo mismo, porque lo que a mi vista, ¿no? Me deja ver, lo que mis ojos me dejan ver es que a veces veo un escaso fruto, ¿no? A veces veo como que hay tantos impedimentos, tantas cosas, pero esta es mi vista, ¿sí? Y lo que Jesús quiere enseñarnos esta mañana es que no es por nuestro desempeño, ¿sí? No es por nuestra fuerza, sino por quién es Él y por la obra poderosa que Él culminó en el Monte Calvario a favor de cada uno de nosotros.
Amén. Yo quisiera comenzar con la lectura de Juan 15. Vamos a leer desde el versículo 1. Por favor, acompáñeme. Dice Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, ¿sí? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Sí? Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Recalco, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La imagen o el tema de la vid se extiende hasta el versículo 17. Ustedes pueden continuar en casa, pero nosotros vamos a enfocarnos únicamente hasta el versículo 8 el día de hoy. Ahora, como ustedes saben y como hemos estado llevando todas estas 7 declaraciones, Jesús está en este momento en el que desarrolla esta plática con sus discípulos. Él ya se encuentra a un paso de morir y de regresar al Padre. ¿Sí estamos de acuerdo? Él está a un paso de morir y de regresar al Padre. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, nosotros podemos ver las últimas palabras de Jesús. ¿Sí? Nosotros hemos visto algunos aspectos, ¿no? En el capítulo 13 y el capítulo 14 recientemente. Pero todos ellos, es decir, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, es un solo acontecimiento, es una sola plática, o como se le llama, es como teológicamente es la plática de despedida, ¿no? Es la plática de despedida de Jesús. Entonces, en esta plática de despedida de Jesús a sus discípulos, y más específicamente, o de hecho, específicamente, él se queda con los 11 aquí, ¿sí? Judas ha salido de cena a hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué era esto? Bueno, pues ponerse de acuerdo con los líderes religiosos, ponerse de acuerdo con los fariseos para arrestar y matar a Jesucristo, ¿sí? Ahora, si ustedes pueden ir, nos vamos a mover entre 13, algo de 14 y 15, pero si pueden ir a Juan 13:26, dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. ¿Qué pasaba? En las fiestas, el anfitrión lo que hacía era preparar un bocado especial para algún amigo especial dentro de la reunión, ¿sí? Es por eso que quizá Judas permaneció muy cerca de Jesús. Él sabía que eso iba a pasar, ¿sí? Um, y bueno, pues mientras Judas está tramando traicionarlo, ustedes fíjense, mientras Judas ya está con la mente en traicionar a Jesús, Jesús tenía en su mente preparar un regalo para su amigo, ¿sí? Es impresionante esto. Jesús hasta el último momento, antes de que Judas saliera por esa puerta, le ofreció su sincera amistad y volverse a él voluntariamente, ¿sí? Pero Judas, ¿qué hizo? Voluntariamente y deliberadamente aventó la amistad de Cristo por la puerta y siguió o prosiguió con su traición en la mente hacia su maestro. Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Versículo 30 de Juan 13. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es decir, el traidor huye hacia la noche, hacia su propio terreno, hacia la oscuridad donde pertenecía, ¿sí? Y los discípulos se quedan con la luz verdadera, ¿sí? Los discípulos están con la luz verdadera que había venido al mundo, como nos dice Juan en su capítulo 1. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, iglesia, imposible abrazar todos los detalles del capítulo 13, ¿sí? Al menos no en este momento. Pero sí hemos visto que ellos están en el aposento alto, ¿sí? Ellos están celebrando la Pascua, ¿sí? Y bueno, están con Jesús, quien era el verdadero Cordero. Él era el Cordero por Dios puesto en esa mesa. ¿Qué había sucedido antes, no? Antes de la cena. Hay una previa escena
que nosotros vemos en el capítulo 3, en los primeros versículos, donde el Señor les había lavado los pies a los discípulos. Y esto pasaba porque las mesas no es como nosotros las conocemos, a la altura de los codos. Anteriormente las mesas estaban al nivel del piso, la gente caminaba por las calles de Jerusalén, se ensuciaba los pies, pero los pies quedaban a una altura muy próxima a la mesa. ¿Sí se entiende? Sí, entonces tenían sucios los pies y esto pues no debía de ser, ¿no? Entonces se lavaban los pies para poder mantener pues sano, ¿no? La comida, ¿no? El lugar. Esto era algo indicado, limpiarse los pies antes de comer, ¿sí? Pero regularmente, como ustedes saben y han escuchado, había un siervo que limpiaba los pies, pero, oh, sorpresa, no estaba ese día, no había nadie. Y los discípulos, bueno, pues no estaban dispuestos ese día a lavar los pies de los demás, ninguno de los discípulos, ¿sí? Y es sorprendente esto porque, pues Jesús, quien es el Rey de Reyes, quien está todo bajo sus pies, comenzó a lavar los pies de los discípulos, ¿sí? Tomó una toalla, tomó un lebrillo, ¿no? Que es como un recipiente, y comienza a lavar los pies de sus discípulos, mostrando humildad, mostrando la obra tan maravillosa en favor de sus discípulos. Y es ahí donde entonces comienza toda esta argumentación con Pedro, donde le dice, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, como tampoco comprendemos lo que está haciendo el Señor ahora. ¿Sí? Lo que no entiendes, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro le dice en el versículo 9, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿De quién se refiere? Judas, este es Judas, no todos, este es Judas. ¿Sí? Él sabía el que le iba a entregar, versículo 11, por eso dijo, no estáis limpios todos, refiriéndose a Judas. Y esto es muy importante, mis hermanos, para entender lo que se está desarrollando en el capítulo 15. Es maravillosa esta porción de la escritura. Toda la escritura es bella, pero hay una belleza muy impresionante en esto. Toda esta es la despedida de Jesús, ¿sí? Todo esto está correctamente entrelazado, vinculado entre sí. Aquel creyente que ha puesto su confianza en Jesús ha sido lavado. El efecto de la salvación en él es un hecho para siempre. Amén. Un hecho para siempre. ¿Sí? Ahora, esta, bueno, es la expiación hecha a favor del hombre, ¿no? A favor de la persona y no tiene que repetirse más. Por eso más adelante, en 15:3 dice, que leímos, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El creyente cuando peca, ¿cuántos de aquí pecan? ¿Sí? También los que no tienen prendida la cámara, ¿sí? Todos pecamos, ¿sí? Todos pecamos, ¿sí? Yo no soy el único que peca. Bueno, todos pecamos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra cabeza y necesitamos limpiarnos en su palabra, ¿sí? Y Juan 13:10 dice, el que está lavado no necesita lavarse, sino las manos, los pies, porque ya está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿no? Entonces Cristo les enseña a sus discípulos momento a momento. Desde él ya sabe que tiene la cruz delante, él ya sabe, ya ve el frío de la cruz, él sabe que va a morir, pero cada segundo, cada momento les está enseñando a sus discípulos porciones, les está enseñando, les está vaciando sobre sus discípulos, ¿sí? Aprovechando cada instante para enseñarles y dejar en su mente lo que ellos iban a aprender para enseñarles después a sus discípulos, ¿sí? Y que nosotros podamos aprender hoy. Pero por favor, ustedes imaginen la tristeza que está embargando a los discípulos en este momento. Jesús conoce esta tristeza y en el capítulo 14 les dice, no tengan miedo, ¿sí? Vez tras vez tú escuchas la voz del Señor en la palabra, no tengas miedo, iglesia, no tengas miedo. Él les dice, no se turben, no tengan miedo, ¿sí? En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén, ¿sí? Él no estaba pensando en dejarlos solos, él prometió no dejarlos solos. Oiga, pastor, hermano, es que me siento solo. No, hermano, no estamos solos. Él prometió no dejarnos solos. Él tenía en mente, en su plan perfecto, no solamente no dejarlos solos, ¿sí? Él dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, sino
Él está ahora dándoles y dándonos a nosotros un pantallazo mucho más amplio del plan perfecto de la Trinidad, donde, como decíamos, les promete que no solamente no los va a dejar huérfanos, sino que va a estar con ellos para siempre. Acompáñenme ahí a Juan 14:15. Mi Biblia tiene un subtítulo que dice, Jesús promete el Espíritu Santo. Dice, si me amáis, Juan 14:15, guardad mis mandamientos y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿sí? Otro igual a mí, uno que está al lado, ¿sí? Para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo? ¿No se escuchan? Los micrófonos. Para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual, perdón, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará ¿en dónde? En ustedes, en ustedes. Hijitos, no lo dicen, ¿no? Pero dicen, no os dejaré huérfanos. Por implicación dice, yo estoy con ustedes, yo soy su padre, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, vosotros también vivirán, ¿sí? En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿sí? Por eso es que Pablo siempre decía, en Cristo, en Cristo, en Cristo. El que tiene mis mandamientos los guarda y ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Dice en Juan 14:22, le dijo a Judas, este no es el Iscariote, ¿ok? Este es el hermano de Jacobo, alguien muy diferente al otro Judas. Le dice, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23 de Juan 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, en él, ¿sí? De manera que lo que estamos viendo en la mente del Señor Jesús no era pero para nada dejarlos solos, al contrario, la relación del maestro estaba a punto de intensificarse, de potencializarse impresionantemente, porque no solamente iba no a dejarlos solos, sino que iba a estar con ellos en un grado mucho mayor, a un nivel mucho más profundo, iglesia, ¿sí? De lo que ellos jamás podían imaginar. Entonces, habiendo desarrollado todo esto y habiéndoles explicado esto y haber leído juntos esto, yo creo que esto nos prepara perfectamente para entonces introducirnos a Juan capítulo 15 y ver la magnífica y preciosa unión de Cristo con el creyente. Jesús, con tal maestría como él enseña, les habla a sus maestros, a sus discípulos, perdón. Como él lo sigue haciendo, él nos sigue enseñando, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. Y él utiliza una metáfora en la cual introduce, y no de manera ocurrente, no es que se le haya ocurrido, él utiliza el símbolo de la vid, ¿sí? No dijo, ¿cómo les hablo? La vid. No, 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 no. Él sabía exactamente el símbolo que estaba utilizando, la vid y los pámpanos, ¿sí? Él sabía lo que estaba haciendo, pero también escuche, sabía los elementos que iba a incorporar en esa enseñanza para hablarle a sus discípulos. En esta metáfora, Jesús es la vid, ¿correcto? El Padre es el labrador, ¿sí? Y los creyentes, ¿cuántos de aquí son creyentes? ¿No? Amén, yo también, ¿sí? Los discípulos son las ramas, ¿sí? Esas ramas son los 11, los que estaban con él, pero también todos los que son discípulos verdaderos dentro de la iglesia, en toda la era de la iglesia, ¿sí? Es decir, entonces aquí se dirige a los discípulos que estaban con él y los que nacerán, los que creerán en Cristo. Y bueno, también tenemos las ramas que no dan fruto, ¿sí? Y estos de manera inmediata representan a Judas, ¿sí? Pero también a los que no son discípulos verdaderos. Lo repito, las ramas que se cortan y se echan al fuego representan a todos aquellos que no son discípulos y que no siguen a Cristo, ¿sí? Hablan bien el cristianol, um, tienen las palabras correctas, tienen cierta actividad, cierta apariencia, pero no hay fruto, no hay fruto, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús usa el ejemplo de la vid? Bueno, para ti y para mí se nos puede complicar un poco porque no tenemos un trasfondo tan profundo, tan amplio. No hay un abanico de conocimiento acerca de la vid porque, bueno, simplemente no estamos ahí, ¿no? Quizá tengamos un poco más por la zona en la que vivimos, por la hotelería, porque hay mucho turismo y, bueno, se nos da un poco acerca del conocimiento de la vid, ¿sí? Acerca de las uvas, ¿no? Del vino, ¿no? Pero
para la nación de Israel o para los judíos, esto era algo muy familiar, ¿sí? Ellos entendían bien la vida agrícola y el símbolo de la vid. Ellos lo tenían muy bien, lo tenían al dedillo. Bueno, entonces, primero que nada, la vid era una de las plantas que más abundaba en Israel. De hecho, cuando tú lees Deuteronomio 8:7 y 8:8 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Dice, tierra de trigo y de cebada y de vides. ¿Ok? Vides. Entonces, Israel lo conocía muy bien ese término. ¿Sí? La imagen de la vid era algo eh, muy interno dentro de Israel. El Salmo 88 dice, hiciste venir una vid de Egipto, hablando de quién. Israel, ¿correcto? Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Entonces, Jesús lo que hace, y como lo mencionamos, toma elementos que eran parte de la herencia religiosa judía para presentar a sus discípulos, ¿sí? Y que ellos pudieran entender perfectamente de lo que les estaba hablando. Voy a tocar un par de pasajes más. Si usted me puede acompañar a Isaías 5:1, por favor. Isaías 5:1. Dice la parábola de la viña. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, Isaías 5:2. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho, también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y qué pasó? Dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba su juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. ¿Sí? Por tanto, la viña del Señor es Israel. ¿Sí? Él la menciona como su viña, pero ¿qué sucedió? Bueno, Dios usó a Israel como el medio, ¿sí? Para sus propósitos. Bendijo a todos los que se conectaron con ella, si me permite decirlo, ¿sí? Pero Israel no dio fruto, ¿sí? Y eso causó un desagrado en el Señor. Jeremías 2:21 dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? De, de hecho, cuando ves tú que Dios habla de la vid en el Antiguo Testamento, como vimos en Isaías y Jeremías, perdón, la menciona como degradación, como una degeneración, perdón. Y sí, también degradación inmediata, ¿sí? Y no vayan, pero dice Oseas 10:1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó, también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Escuche, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando aquí, iglesia? Bueno, los israelitas pensaban que por estar conectados de alguna manera con Israel, ellos pertenecían a la vid verdadera. ¿Sí? Ellos decían, no, somos la viña del Señor. ¿Sí? Debido a la conexión con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. ¿Sí? Pensaban que ya estaban seguros, como cualquiera que piensa que ya está seguro o conectado con Jesús simplemente porque se congrega en casa de oración. ¿Sí? Casa de oración no es la vid verdadera. Amén. Así es. ¿Sí? Ellos pensaban que por ser israelitas, ya estaban conectados con la vid verdadera. Y Jesús le dice, no, no, yo soy la vid verdadera, no es Israel, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Y esta declaración, como hemos estudiado, hace un eco inmediato a Éxodo 3, allá donde el Señor se presenta como yo soy el autoexistente. Así que nosotros podemos ver cada vez que Jesús dice yo soy, es la misma voz de aquella zarza hablándole a Moisés. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Es por esta misma autoridad que su nombre demanda, iglesia. ¿Sí?
Cuando él es arrestado unas horas más adelante, ahí en Juan 18, después de salir, ustedes recuerdan, ¿no? Que en Juan 14:30 le dice, no hablaré ya mucho con ustedes, ¿sí? Dice Juan 14:30, no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, que nada tiene en mí, ¿no? Levantaos, vámonos de aquí, les dice en Juan 14:31 en la parte B, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? Vámonos de aquí. Bueno, lo que dice es que esto, acuérdense ustedes, es una sola narración. Le dice a sus discípulos, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, vámonos de aquí, ¿sí? Luego en Juan llegan en ese camino donde dice, vámonos de aquí, llegan al huerto de Getsemaní, ¿sí? Um, Sale con sus discípulos al torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entra con sus discípulos nuevamente al huerto de Getsemaní, que está en las laderas del Monte de los Olivos, ¿sí? Ahorita voy para allá, no se me confundan, Juan 18, ¿sí? Pero Judas sabía que lo iba a encontrar ahí. Fíjense, Judas sabía que lo iba a encontrar ahí. Era tan pegado a Jesús que sabía que lo iba a encontrar ahí. Judas llega con un grupo de soldados, ¿sí? Con antorchas, de hecho dice con armas por ahí. Dice que llegaron con armas, ¿sí? Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Qué pregunta más majestuosa. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, yo soy. Juan 18:6, ¿sí? Dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué tremendo, solamente tuvo que decir su nombre, yo soy, y cayeron a tierra. El poder de su nombre, ¿sí? Todos los hombres quedaron ahí. Entonces, en Juan 15, Jesús se identifica a sí mismo como la vid verdadera, en contraste con Israel, que no era la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, le dice. Y mi padre es el labrador. Ahora, ¿cuál es el trabajo del labrador? ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo del viñador? Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Dos grupos diferentes, ¿sí? El que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay propósito para aquel que lleva fruto, que lleve más fruto, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de ramas, ¿ok? Número uno, pámpanos o ramas que llevan fruto, como nos dice Juan 15:2 y Juan 15:8. Grupo número dos, pámpanos que no llevan fruto, como nos dice Juan 15:2 y Juan 15:6. En Palestina, ¿no? O en cercano oriente, la vid es una planta que necesita mucho cuidado. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados, pero la vid ocupa un trabajal, ¿sí? Es un trabajal, ¿sí? Trabajar en ella o laborar en ella. Se le tiene que dar mucho cuidado. Aquellos que cuidan la vid tienen que cuidar muchos aspectos, ¿sí? El que es dueño la limpia de toda suciedad, quita toda mugre, trabaja alrededor de ellas. En invierno podan los sarmientos. De hecho, los podan a tal grado que la cepa o el tronco lo dejan más o menos a 1 metro de distancia. O sea, la dejan pelona, ¿sí? En invierno. Muy, muy cortito. Hay muchísimo cuidado para no lastimar la planta, ¿sí? Hay tantos procesos, por ejemplo, ¿no? Hay un proceso que se llama espergura, que consiste en limpiar los troncos y eliminar los brotes que han salido en la madera vieja, ¿sí? En los pulgares y en las varas. Ah, estas cosas, estos elementos están quitándole energía a la planta, le están quitando fuerza a la planta y entonces se eliminan, ¿sí? Hay otro proceso que se llama desniete, que consiste en eliminar los brotes innecesarios también para, para producir una buena maduración, ¿no? En la planta. Hay otro proceso que se llama despunte, ¿sí? Y esto es cortar las extremidades de los sarmientos, ¿sí? Cada temporada del año, primavera, verano, otoño, invierno, tiene diferentes procesos. Iglesia, es mucho trabajo, muchísimo trabajo, ¿sí? Entonces, cuando la vida está adulta, se le encuentran dos tipos de sarmientos, los que dan fruto y los que no dan fruto, ¿sí? Los que no dan fruto de manera natural se cortan, ¿sí? Para que no crezcan de nuevo, se cortan de raíz para que no den más, para que no le estén quitando, perdón, hay fuerza a la vid, ¿sí? Pero escuche, a menos que la vid se pode de manera drástica, no puede dar fruto.
tiene que cortarse de manera drástica. Todo esto nos habla, iglesia, de mucho trabajo. Y este trabajo lo hace el viñador, lo hace el labrador. El viñador constantemente está trabajando en su iglesia. A veces puede ser agobiante como pastor, ¿no? Tratar de llevar las cargas del viñedo, ¿no? La verdad. ¿Sí? Pero el pastor debe de entender que solamente es un ayudante del hortelano. Y él es quien cuida, mueve y escarba la tierra. Y a veces puede parecer que todo está de cabeza, como ahorita. ¿Sí? Y muchos de nosotros tendemos a querer organizar. En cuanto algo se sale, como que queremos tender a organizar las cosas, ¿sí? Pero ignoramos que ha sido el mismo dueño de la vida, de la viña, perdón, quien ha puesto todo de cabeza. Ha sido él mismo, tratando con las herramientas que él quiere usar. Puede ser con conflictos, puede ser con algunos problemas, puede ser con pandemia, puede ser con disciplina dentro de la iglesia en los miembros, pero todo esto, iglesia, lo hace por el bien de su viña. Carlos Spurgeon dijo acerca de esto, escuchen, si Jesús es el Dios y Señor de todas las cosas, ¿no me corresponde a mí mantener a la iglesia en orden? Yo no soy responsable por el crecimiento de cada cristiano, ni por los errores de cada rebelde, ni por las faltas en la vida de cada profesante. Esta carga no debe recaer sobre mí para no ser aplastado por ella. Pensando, continúa Carlos Spurgeon, que Él es el jardinero, entonces la iglesia goza de un mejor cuidado que el mío. El huerto goza de una mejor atención que la que recibiría de los vigilantes más cuidadosos, aunque por la noche la helada devorará las plantas y durante el día el calor las calcinará. Pensando que Él es el jardinero, entonces todo saldrá bien a la larga. Amén. Tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, la madera que provee la vid, ¿sabe qué características tiene? Que no sirve para otra cosa que para usarse como leña. ¿Sí? Es porosa. La madera que provee la vid es porosa. ¿Sí? Es fibrosa. Es decir, no hay nada en las ramas. No hay nada en las ramas. ¿Sí? Es poco compacta y para lo único que sirve es para la leña. De hecho, hay muchos lugares donde este tipo de ramas se usan para prender fogatas con ellas. ¿Sí? Se usan para encender hornos en las casas. El versículo 6 de Juan 15 nos dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Y yo sé lo que algunos están pensando, ¿sí? Entonces, ¿se puede perder la salvación? ¿Puedo ser arrancado de la vid? Mis amados, una de las maravillas una de las maravillas, perdón, de este pasaje es la bendición que provee Cristo al hacerle saber la verdad a los oyentes. Él les dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, Él es el cumplimiento perfecto. Israel no era la vid, Cristo es el cumplimiento. Él sí es la vid perfecta. ¿Sí? Siempre que nosotros encontramos la palabra verdadero en la escritura, está hablando de algo celestial, de algo eterno. Cuando encontramos la palabra verdadero, siempre está hablando de algo celestial, eterno. Nos habla de eternidad, el Dios de la eternidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eterno? ¿Tiene fin? Jamás, ¿no? No tiene fin. ¿Sí? Israel jamás podría hacer el cumplimiento, jamás. No podía proveer esa conexión con Dios de manera perfecta. Pero Cristo, mis amados, es el verdadero cumplimiento. Dios ya había mostrado la luz. Dios había ya hablado de la luz. ¿Sí? Él ya había mostrado la luz, pero el cumplimiento de esa luz es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Juan 1:9. Por eso el libro de Juan dice, es tan maravilloso. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz perfecta, el concepto, toda la plenitud de la luz vino a este mundo. ¿Sí? Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Aquí habla de unión. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es el verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo aquel que está en Cristo está conectado por medio de su vida. ¿Sí? Nadie puede arrebatarlo de su mano. Nadie puede arrebatarlo de su mano. Está conectado, está unido. Mira lo que dice Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Qué gozo, ¿no? Nadie.
Es precioso y asombroso que Jesús haya usado un elemento tan perfecto como el de la vid para manifestar o plasmar o expresar la relación tan cercana entre la vid y los pámpanos, entre Jesús y los verdaderos creyentes, entre sus discípulos. Es un símbolo maravilloso que a nosotros, iglesia, nos habla de pertenencia, ¿sí? Nos habla de permanencia. Pertenecemos a la vid, por eso permanecemos en la vid. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La instrucción dada por Jesús a permanecer y permanecer significa quedarse, ¿sí? Permanecer significa quedarse. Permanecer significa persistir. Permanecer no significa irse, ¿sí? Permanecer significa quedarse. El problema es que muchos persistimos en otras cosas, permanecemos en otras cosas, estamos más unidos al mundo, ¿sí?, que a Cristo y su palabra, ¿sí? Persistimos en cosas que no deberíamos de abundar, abundamos en cosas que jamás nos darán fruto, que son infructuosas, ¿sí? Y vamos a hablar mucho más de ello. No hoy, no hoy, pero vamos a hablar mucho más de ello, ¿sí? Más acerca de esta permanencia. Pero quisiera volver al punto anterior. Decíamos que la madera de la vid no sirve para otra cosa que no sea dar fruto, ¿sí? O la madera da fruto o la madera sirve para el fuego, ¿sí? Si no da fruto, es echada en el fuego, ¿sí? Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, por favor, iglesia, escúcheme y si se queda con alguna duda, vuelva a escuchar la grabación. Nunca estamos diciendo que la salvación se pierda, ¿sí? Repito, nunca estamos diciendo que la salvación se pierda. No es lo que está hablando el texto y yo no me atrevo a decir otra cosa diferente. La salvación no se pierda. De hecho, al contrario, lo que está afirmando el pasaje es la pertenencia, la permanencia y la eternidad en esa vinculación y conexión entre Cristo y el creyente, ¿sí? La salvación no se puede perder. Es lo que afirma el pasaje, es lo que nos afirma el texto, la dependencia del verdadero creyente y su unión con la vid. Repito lo que les leí en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. No dice yo les doy vida temporal. Dice yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Qué dice? Jamás. Defíname jamás, iglesia. Jamás. Ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Sí? Quiero abundar un segundo nada más en esto. Cristo dio el pago mayor por nuestra vida. Él dio el pago absoluto, más alto y sublime por la vida de un alma, la cual es su propia sangre. Nadie podría dar un pago mayor por la vida de un alma, debido a que la sangre de Cristo es el más alto valor y nivel que existe, ¿sí? Nadie podría dar un pago mayor. Y tampoco nadie puede arrancar de la mano del Dios Todopoderoso una alma, ¿sí? Tendría que abrirle la mano al amo y general y dueño de todo el universo. ¿Usted conoce a alguien tan poderoso para hacer esto? Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que Cristo está manifestando en este texto y lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos es que un genuino creyente o un genuino discípulo sí o sí va a dar fruto. El fruto es la evidencia de esa unión con la vid. Repito, el fruto es la evidencia de esa unión con la vid. Los pámpanos que llevan fruto, mis amados, son creyentes auténticos, ¿sí? Dios limpiará a todo aquel que lleva fruto como evidencia de su unión con Cristo para que lleve más fruto, ¿sí? El Señor sabe qué tijeras usar, el viñador sabe qué herramientas utilizar, sabe cómo tratarnos. Sí. El Señor nunca va a hacer algo con la finalidad de dañarte, iglesia. Jamás. Él sabe cuidarte. Quizá no nos gusten las tijeras que use. Quizá no estoy de acuerdo con el filo que Él utiliza. ¿Sí? Pero Él sabe cómo cortar su viñedo. Él sabe cómo trabajar con su iglesia. ¿Sí? Quizá nos dejen una temporada con la pura cepa, ¿no? Cortitos, pero ahí estamos, ¿sí? Quizá él haga cortes, él haga cosas, pero él sabe cómo trabajar su planta, ¿sí?
Él sabe cómo trabajar con su iglesia, ¿sí? El fruto, vamos a hablar un poco del fruto. El fruto es algo natural, ¿sí? El fruto es el efecto natural o el producto, si me permite así decirlo, de mi unión con la vid. Mi unión con la vid produce ese fruto. Es ahí donde está el descanso del creyente, iglesia. El pámpano, debido a esa unión con la vid, puede dar fruto. ¿Por qué? Bueno, hay una vida que fluye de esa vid. Hay una vida que fluye de esa vid para inyectarle a los pámpanos esa misma vida y que los pámpanos den fruto, ¿sí? No es un fruto forzado, ¿sí? ¿Alguna vez usted ha venido a la iglesia y ha escuchado al mango como, como poniendo fuerza o resistencia para decir, mango, ¿sí? Jamás, ¿no? Jamás, ¿no? Tú llegas de repente y, ¡ay! Hay mangos ahí. ¿Y qué mangos, no? Para todos aquellos que, ¿saben? O sea, wow, o sea, pero simplemente es una evidencia de que ese mango, ¿no? Está en un árbol de mango, ¿no? ¿Sí? Entonces, la vid le inyecta esta vida a los pámpanos, ¿sí? No es algo forzado, es algo natural. Mateo 12:33 dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora, el texto no nos dice específicamente cuál es el fruto, ¿sí? Pero de lo que nos está hablando al decir fruto, le voy a decir lo que no está diciendo. No está hablando de actividades religiosas, no está hablando de que tengamos más grupos, ¿sí? No está hablando de que tengamos mayor desempeño como más actividades a lo que a lo que me refiero, ¿sí? No está hablando de hacer algo una vez y ya nunca más volverlo a hacer. Es decir, salgo a la calle y le predico a una persona y ya nada más porque ya le prediqué a una persona y ay, ya di mucho fruto. Y ya no le predicas a nadie más, nunca más durante toda la semana, durante todo el mes. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien? Sí, sí. No está hablando de invitar a alguien a la reunión y entonces decir, ya di mucho fruto. No, sí. Podríamos decir algunas cosas acerca del fruto, ¿sí? Y una de ellas es que el Padre, mis amados, es glorificado en que llevemos mucho fruto, mucho fruto. Eso dice el texto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, esto nos deja ver también, y acorde al versículo 2, que pues no todos van a llevar la misma cantidad de frutos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto dice que lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, lo que hace es que, bueno, no todos llevan la misma cantidad de fruto, ¿sí? Pero lo que sí dice es que el Padre va a limpiar y a purificar a todos aquellos que han confiado en Él. Y yo creo que debemos de entender que pueden haber algunas áreas donde yo no estoy dando el mismo fruto que José Luis, ¿no? O que Saúl. Yo lo reconozco, vaya que lo reconozco, ¿sí? O que otros hermanos que están aquí conectados, que puedo verlos y otros no, que están acá en la... pero yo, o sea, no doy ese mismo, no doy ese mismo, pero mismo fruto, pero hay otras áreas, ¿no? Otras cosas, ¿sí? Entonces nos deja ver que no todos dan el mismo fruto, ¿sí? De manera que todos y cada uno de los creyentes, lo que sí va a pasar es que van a producir fruto, ¿sí? Pero en un grado diferente, en un grado diferente. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, antes de contestar esto, quisiera mencionar algo más. Y de hecho, este ha sido el punto que ha quebrado mi corazón y me ha ayudado por la gracia de Dios a abrirme los ojos de una manera monumental para conocer más la obra de Cristo en mí. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En quién es glorificado el Padre? Sí, no es en Pietro, ¿verdad? No es en Saúl, no es en José Luis, no es en Samuel, ¿sí? No es en hermano Osvaldo, ¿verdad? No. Dice que para que el Padre es glorificado en el Hijo, ¿sí? Si algo pidieres en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Bueno, eso es lo que debe doblar nuestro corazón, iglesia, y hacernos entender que el Padre es glorificado a través del Hijo, a través del Hijo. No soy yo quien glorifico a Dios por mí mismo. Escuche, no soy yo quien glorifico a Dios por mí mismo, no por mí mismo, ¿sí? Por mí mismo no hay nada que yo le pueda dar a gloria a Dios, no por mí mismo, ¿sí? Pero ¿qué me está diciendo, pastor? Entonces, lo que intento decirte, mi amado, es que nosotros no damos fruto
ni damos gloria al Padre por nosotros mismos. El misterio asombroso por el cual nosotros damos fruto es únicamente, si puedo usar esta palabra, es únicamente porque estamos conectados a la vid, ¿sí? Vinculados por su vida. Es por la vida de Cristo que fluye a través de mí que yo puedo dar fruto, ¿sí? Así como la savia del árbol conectada a los pámpanos da fruto, el creyente conectado a Cristo puede dar fruto. La vida de Cristo, a la cual he sido vinculada por el Padre, al creer en el Hijo y ser hecho uno por su Espíritu Santo, produce en mí el fruto. ¿Sí se entiende? Pero es Cristo Jesús, el gran yo soy, quien puede producir cualquier fruto en mí. Y eso, mis amados hermanos, es un descanso para toda alma. Es un descanso, ¿sí? Ya que es por su fuerza, es por su poder que yo puedo dar evidencia de esa conexión con su vida, ¿sí? De manera que siempre que hay fruto no es mío, el fruto no es mío, el fruto no es mío. Yo soy solamente el instrumento, pero todo el fruto se origina en el Hijo para dar gloria al Padre. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿sí? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y escuche, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor escogió a los discípulos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Los escogió para que fuesen y llevasen mucho fruto, y fruto permanente. No uno, no dos, no tres, ¿sí? El verdadero creyente continúa dando fruto, permanente, persistente, constante, estable, ¿sí? Jesús no estaba ni estaba interesado en meras profesiones de fe. Jesús no está interesado hoy en meras profesiones de fe, en que una persona diga que va a casa de oración nuevamente, ¿no? En que diga que hace tal cosa, en que Jesús es mi Señor. Sí. Él no está interesado en meras profesiones de fe en sí mismo, ¿sí? Él está interesado en casos genuinos de salvación. Los discípulos fueron enviados pues con la garantía de que el Padre les concedería todo lo que pidiesen al Padre en el nombre de Cristo, ¿sí? Es decir, les concedería todo lo que pidiesen debido a su unión con Cristo y su permanencia en Él. Escuchen, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. De manera que permanecer es el secreto de la vida de oración de Éxito Iglesia. Permanecer. Mis amados, mientras más cerca permanecemos del Señor, ¿sí? Aprendemos a pensar más como Él. Mientras más cerca estamos de su voluntad, yo empiezo a hacer a un lado mi voluntad y a someter mi voluntad a la suya, ¿sí? Y entonces podremos estar seguros que nuestras oraciones serán contestadas. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan, porque vas a pedir acorde a la palabra de Dios, vas a pedir acorde a su voluntad. Yo les decía que los creyentes van a producir fruto y entonces ahora sí surge una pregunta. ¿Y entonces de qué depende? Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Sí? Si la vid de Jesús no fluyese a través de nosotros, iglesia, nos sería imposible hacer algo. ¿Sí? Escuche, porque separados de mí pueden hacer todo, dice. ¿Dice eso? Nada. ¿Cómo define nada? Nada es la ausencia de todo. Nada pueden hacer. Nada. Hoy ves tanto correr de aquí para allá. ¿Sí? Gente corriendo de aquí para allá y con actividades y de aquí haciendo todas las cosas. ¿Sí? Nada pueden hacer aparte de mí. Sí. Nos habla de permanencia en Cristo. Escuche, personas que huelan a Cristo. Personas que huelan a Cristo. Imaginen, ¿no? Que yo voy a desayunar con mi esposa. A mí me encanta desayunar con mi esposa. Me encanta desayunar con mi esposa. Me gusta mucho poder desayunar con ella y comer y cenar, ¿no? Pero me gusta mucho poder desayunar con mi esposa. Amo desayunar con ella, amo comer con ella, amo cenar con ella, ¿sí? Si yo planeo pasar tiempo con ella en el desayuno y después
paso tiempo con ella en la tarde y de repente estoy caminando y huelo mi ropa, ¿sí? ¿Qué olor creen ustedes que yo debo de percibir en mi ropa? El de ella, ¿no? El olor de mi esposa. ¿Debido a qué? A mi permanencia con ella, a que he permanecido tiempo con ella. Lamentablemente, hoy tú encuentras mucha gente dentro de la iglesia que lo que huele es al mundo. Huele al mundo, ¿sí? Huele al mundo, ¿sí? Sus pláticas huelen a mundo. Toda su conversación es el mundo. Háblame de Cristo, háblame de Cristo, ¿sí? Podemos hablar de deportes, pero guía ese deporte a Cristo de alguna manera. Háblame de Cristo, ¿sí? Gente que ha permanecido tiempo en la presencia de Cristo. Por favor, nota tú cuántas veces menciona la palabra permanecer. En solamente 4 versículos de los 8 primeros menciona 6 veces la palabra permanecer. Permanecer. ¿Ustedes creen que será algo importante? De hecho, lo menciona muchas más veces. Pero si lo menciona tantas veces es porque es algo muy importante. Yo quiero que usted note que en ninguna parte usted va a encontrar la orden para el creyente de que produzca frutos. Léalo. Usted encuentra una orden ahí que diga, ¿produce frutos? No lo vas a encontrar. Pero sí encontramos una instrucción. ¿Cuál es? Permanece, permanece, permanezcan. De manera que mi parte o la tarea que me toca a mí o la labor que me es asignada a mí es permanecer. Yo permanezco en oración. Yo permanezco en su palabra. Yo permanezco en una relación con la vid. ¿Sí? No me estáis, ustedes relájense. Sí, ahí en el sillón, tranquilitos. Ahí está el pastor predicando, ustedes tranquilos. No está diciendo eso. Está diciendo permanezcan. Nos está diciendo permanezcan, iglesia, permanezcan. Pietro permanece en oración, permanece en mi palabra, permanece en una relación constante conmigo. Ten comunión conmigo todos los días, no solo el domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y todo el día permanece conmigo. ¿Dónde están los miércoles, iglesia? ¿Dónde estás los miércoles? ¿Qué estás haciendo los miércoles, iglesia? Qué tristeza cuando se conectan tan pocos. Qué tristeza. Y qué tristeza también que no nos interesemos por los que no están ahí. Sí. Ahora, yo quiero mencionar que permanecer es la evidencia de que la salvación ya se ha efectuado en mí. ¿Sí? Permanecer es la evidencia de que yo ya he sido salvo. Mira lo que dice Primera de Juan 2:19. Si tú puedes ir de volada, adelante, fuego. Dice Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No está hablando de alguien que dejó de venir a casa de oración y se fue a otra congregación. Gloria a Dios, y eso pasa. No tengo ningún problema con eso. El problema es cuando salen de la iglesia y van para el mundo. Y se quedan en el mundo. Y permanecen en el mundo porque ellos son del mundo. ¿Sí? Cualquiera puede decir que es una mata de mangos. Cualquiera puede pararse aquí y decir, yo soy una mata de mangos. Pero si no hay fruto de mangos, no eres árbol de mangos. ¿Sí? La salvación también nos deja ver un fruto. ¿Sí? Esa permanencia. ¿Y permanencia a quién? Pues no una religión. ¿Sí? Eso no es permanencia, eso es religiosismo. Esa permanencia es en Cristo, siguiéndolo a Él, sometiéndome a Él voluntariamente a sus demandas, obedeciéndolo y seguirlo de manera continua, sirviéndole y sometiendo mi voluntad a sus enseñanzas. Primera de Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Perdón, si lo que me regreso, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando dice esto? ¿Sí? Cuando lo que habéis oído desde el principio. Bueno, su palabra, su enseñanza, nada de cosas nuevas, nada de revelaciones nuevas. Iglesia, no vengas con una revelación nueva, con algo nuevo. ¿Sí? Si es nuevo, no es verdad. ¿Sí? Y si es verdad, no es nueva, no es nueva. De manera que la legitimidad del creyente es evidencia de que permanece en la vid. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está, hermano, ahí está, pastor. Me dice que si yo persevero, voy a ser salvo. ¿Sí? Sí, eso dice, por supuesto que sí. Pero lo que este versículo no está diciendo es que
por yo perseverar, estoy asegurando mi salvación. No, no está diciendo eso. ¿Sí? Lo que sí dice es que el que persevera, lo que está haciendo es manifestando, ¿sí? No que persevera por sí mismo, sino que el gran yo soy le ha salvado. ¿Puedes verlo? ¿Sí? Cuando alguien permanece, lo que está evidenciando es que el gran yo soy lo ha salvado. ¿Sí? ¿Dónde queda el mérito humano? En ningún lugar. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de casa de oración. ¿No? Ah, no, perdón. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Dios eterno es quien guarda por su eterno poder a todo aquel que confía en el Hijo. Y así como Él es eterno, su salvación es eterna y su pacto o sus promesas son eternas. ¿Sí? Fíjate lo que dice Jeremías 32:40. Anote, iglesia. Jeremías 32:40. Y haré pacto con ellos eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y escuche, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. En otras palabras, voy a poner mi temor en ellos para que permanezcan. Me gusta mucho cómo Pastor Paul Washer lo explicó hace muchos años, ¿no? Yo lo escuché de él hace muchos años, pero él decía, y adaptándolo un poco a nosotros, ¿no? Pero si yo te digo, mira, vete a un antro a Cabo San Lucas, métete en el Squid Row, tómate todo el alcohol que hay ahí, ¿sí? Ten sexo ilícito con quien quieras, roba, mata, no te preocupes, no hay problema. ¿Tú lo harías? ¿Cabecitas sí o cabecitas no? No, ¿verdad? ¿Por qué no lo harías? Bueno, porque Dios ha puesto su temor en ti. Dios ha puesto su temor en ti para que no te apartes. ¿Sí? Él afianza nuestra perseverancia. Y esto no quiere decir de ninguna manera que seamos pasivos en el proceso. Ah, pues entonces como Él me va a guardar por su poder, pues yo tranquilito. ¿Sí? En una manera sí, porque Él te guarda. ¿Sí? Pero nunca está hablando de que la iglesia sea pasiva, iglesia. Nunca está hablando que la iglesia sea pasiva. Jamás. Sí. A la iglesia se nos llama a mantenernos firmes en la fe. Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Constantemente la escritura nos da advertencias, admoniciones del Señor, pero ninguna de esas advertencias o admoniciones, ¿sí? Está peleada con sus promesas. ¿Por qué? Porque Él prometió que un verdadero creyente va a perseverar y va a llegar hasta el fin. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni esta pandemia, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice la pandemia, ¿no? Dice de lo presente, ¿no? No dice la pandemia. Así que como las ramas están pegadas a la vid, iglesia, nosotros estamos pegados, ¿sí? A Cristo. Sin la vida de Cristo fluyendo a través de la persona, es imposible que esa persona dé fruto. Es imposible, iglesia. No puede. Aún alguien así podría seguir preguntando, ¿no? Bueno, pastor, pero no lo tengo claro. ¿Cuál es el fruto del que está hablando el pasaje? Bueno, el fruto de que está hablando el texto es el resultado o la evidencia de la vida de Cristo en mí. Es el carácter de Jesús en mí. Que su vida sea manifestada en mí, es vivir la vida de Cristo, ¿sí? Es que la vida de Cristo esté siendo vivida en mí, que sea proyectada, y eso solamente lo puede hacer Él porque es su vida. Yo no puedo vivir la vida de José Luis, yo no puedo vivir la vida de Saúl, ellos no pueden vivir mi vida, ¿sí? Cristo tiene que vivir esa vida en mí para que sea manifestado, porque es su vida, ¿sí? Así que la evidencia será que esto está sucediendo en mi vida. Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Que Él produce en el creyente. Y esto es la imagen de Cristo en Él. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es uno, amor, ¿sí? Amor, amor.
Y habla de otras cualidades, ¿no? Otras características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Miren que no dice más los frutos del Espíritu, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien produce en mí este fruto. No dice frutos, dice uno, fruto. Está en singular, no en plural, no en plural. Es una clase de fruto la que el Espíritu Santo produce. Y es el carácter de Cristo, mis amados. El carácter de Jesús. Son todas las virtudes que vemos que describen la vida de Jesucristo. El doctor Scofield dijo que cada una de ellas es extraña al terreno del corazón humano. Cada una de ellas. No tiene nada que ver con el corazón humano. Y en este mismo pasaje de Gálatas, el apóstol Pablo hace una clara distinción entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Todas las obras de la carne se diferencian, así como se diferencia una fábrica de un huerto. ¿Se dan cuenta? Una fábrica maquila. Tas, 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 tas. ¿Sí? Un huerto produce. Muy diferente, muy diferente. Las obras son maquiladas por fuerza y energía del hombre, pero el fruto crece, tal como nos dice Juan 15:5. Crece porque el pámpano está pegado a la vid, produce porque está pegado. Y el apóstol Pablo, iglesia, le dice a los corintios en 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense ustedes mismos, o no reconocen en ustedes mismos de que Cristo está en ustedes, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Pruébense ustedes mismos, pruébense, revisémonos, por favor, iglesia. Si alguno de los que oye puede hacer un escaneo de sí mismo y darse cuenta que usted lo que tiene es una vida religiosa, revise, ¿sí? Si su conexión es real con la vid verdadera o está conectado a la religión, ¿sí? Usted revíselo, revisémoslo. El llamado es a pedir a Cristo que ponga su vida en todo aquel que no la tiene. Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sí? De manera que los pámpanos que no llevan fruto en el pasaje, pues representan a todos aquellos que dicen ser cristianos pero no tienen fruto. Profesan tener fe, pero no hay fruto. No siguen a Cristo, viven como quieren. Viven como quieren. Hacen lo que quieren. Dicen, sí, Jesús es mi Salvador, pero a mí no me señorea, ¿no? Esto indica que nunca ha ocurrido una vida de salvación genuina y no están recibiendo la savia de la vid. ¿Sí? Por esto no hay fruto. Por eso no hay fruto. En todo esto que hemos leído acerca del último día de Jesús, Judas ya no estaba, iglesia. Judas ya no estaba. ¿Sí? Decía ser seguidor, pero no permaneció. Y no permaneció porque no estaba recibiendo la vida de la vid. Judas representa a todos los que hacen una profesión de fe, a todos los que dicen tener a Cristo, pero no ha habido salvación. No hay fruto. Y si no hay fruto en la vida de cualquiera en esta sala, el peligro de ser removido y ser echado a la sala del infierno es latente. Yo no puedo saber aquí quién es salvo, iglesia, pero sí puedo ver frutos. ¿Sí? Si tú sabes que en ti no hay ese fruto, es momento de pedir y rogar la salvación a Cristo y poner tu confianza en la vid verdadera. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Así que Él llama esta mañana a poner su confianza en Él, a hacerlo hoy, no esperar a mañana. Asegúrame que tienes el día de mañana. ¿Sí? Y el llamado es también a aquellos que están siendo podados, ¿sí? Los pámpanos que están dando fruto. Aquellos que están siendo podados, ¿sí? Aquellos que están pasando por tiempos de aflicción. Hay muchos que no están conectados en esta sala porque les ha caído de sobrepeso la aflicción. Yo lo entiendo, ¿sí? Yo lo entiendo, ¿sí? Hay que ir por los hermanos también, ver dónde están, ¿sí? Aquellos que están siendo podados, aquellos que tienen, perdón, aflicciones, ¿sí?
a que confíen en el viñador, que confíen en el labrador. ¿Sí? Todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. Te lo está diciendo, te va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. Ya ustedes están limpios, dice, por la palabra que yo les he hablado. Así que todo aquel que sabe y reconoce que es de Cristo y que es Cristo quien produce fruto en él, debe confiar que el Padre está trabajando en su viña. Como nos dice Romanos 8:29, Él ha determinado que todos los que dan fruto lo harán porque están conectados a la vid y van a dar más fruto. ¿Sí? Cada día tendrán más el carácter de Cristo. Él ha decidido conformarnos a la imagen de su Hijo. Qué precioso, iglesia. Qué precioso. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No era conforme a la imagen de ningún pastor, de ningún predicador, de ningún otro hombre, a la imagen del Hijo eterno, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos tiempos, iglesia, por los que estamos pasando, por extraños que nos parezcan, son tiempos donde el labrador está en perfecto control, está trabajando en su viña, formándonos a Cristo. Como que cuando ves dices, no, pero es que todo está hecho un desastre, todo está hecho un desorden, nada tiene sentido, todo está puesto de cabeza. Shh. Iglesia, Él está en control, Él está ahí, está trabajando su tierra, está trabajando su viña, ¿sí? Pero es que no lo veo trabajando. No lo ves trabajando, pero Él está trabajando. Él está produciendo el fruto en ti. Él está produciendo el carácter de Cristo en ti. Carlos Spurgeon dijo en una ocasión, ya estoy terminando, ¿eh? Prometo. Carlos Spurgeon dijo, escuchen, deleítense. Dice, yo caminé por el jardín y vi un lugar donde todo el sendero estaba cubierto de hojas y ramas quebradas y piedras. Y vi la tierra removida sobre los macizos de flores y las raíces estaban expuestas al aire. Todo se encontraba en desorden. ¿Habría andado algún perro divirtiéndose por allí? ¿O algún niño maldoso habría estado haciendo travesuras? Si fuera así, habría sido una lástima. Pero no. En 1 o 2 minutos vi que regresaba el hortelano y percibí que él había estado causando todo este desorden. Había estado cortando y cavando y macheteando y desordenando. Y todo lo que había hecho, lo había hecho por el bien del huerto. Ahí. ¿Qué tal? Así que el Padre quiere que llevemos más fruto, ¿sí? A veces puede ser que no entendamos, ¿sí? Pero yo debo recordar que Él me está podando. Y sí, quizá va a doler, sí duele, sí duele. Se vale llorar también, quizá, ¿sí? Pero Él está formando a Cristo, ¿sí? Y ahí es donde yo debo decir, Jesús produce el carácter de Cristo en mí, que yo me parezca más a Cristo, menos de mí, más de Cristo. Así que gózate, mi hermano, gózate, mi hermana, ¿sí? En que Él está produciendo el fruto del carácter de Cristo en ti. Si usted está creciendo en amor, no es usted, es la vida de Cristo en usted fluyendo, ¿sí? Y este es un descanso para todo creyente. Yo no sé si usted alcanza a dimensionar esto. Yo ruego al Señor que traiga la revelación por medio de su Espíritu Santo, que baje a los corazones y podamos darle gracias a Dios, que toda la gloria sea a Jesucristo, que toda la gloria sea a Cristo. Él es el que trabaja en nosotros. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Es por medio de Jesucristo que nosotros hacemos lo que es agradable a Dios, al Padre. Y esto es para su propia gloria, iglesia. Nosotros llevamos fruto que fluye de la vid, que proviene de la vid, de manera que el Padre sea glorificado a través del Hijo en nuestras vidas. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Voy a brincar hasta el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sí. No ha habido alguna otra cosa, iglesia, y con esta termino, lo prometo. Nunca habrá otra cosa más terrible, más asombrosa, más impactante que ver a Jesucristo siendo Dios orando al Padre. Sí. Ver cómo Él se encontraba cada día
en esa relación con el Padre todos los días y ver el gozo con el que salía de esa comunión, de esa relación. El gozo en sus ojos, ¿no? El gozo de Jesús no se basaba en los discípulos. El gozo de Jesús no se basaba en nadie de esta tierra, ¿sí? En nadie más que en la comunión con su Padre. Él quería siempre lo mejor para sus discípulos. Él siempre ha querido lo mejor para ti, iglesia. Siempre, ¿sí? Y Él quería que su gozo estuviera en ellos y Él quiere que el gozo esté en sus discípulos, ¿sí? Pero ese gozo siempre va a venir de depender del Padre, de estar en su presencia, ¿sí? Cristo quería que su gozo que Él tenía también estuviese en sus discípulos. Esto no ha cambiado, mis amados, jamás. Muchas veces el origen de la amargura en tu corazón y la tensión que tienes en tu corazón es porque vivimos con ideas erradas de lo que es el gozo. El gozo a veces se considera que es el ser feliz de cualquier forma, alejando a Dios de mi vida, ¿sí? Muchas veces el cristiano vive en una película que se llama Buscando la felicidad sin Dios, ¿sí? Pero Cristo nos enseña que el verdadero gozo proviene al introducir a Dios en nuestras vidas de la manera más alta posible. Así que yo te invito, iglesia, a agachar tu rostro ahí donde estás en casa y que ores a Cristo y le des gracias a Él por su poder en ti, por su poder en ti, haciéndote permanecer en Él. Y que esto mismo nos ayude a pedir con toda confianza que nos ayude a darnos cuenta que nuestro gozo jamás puede provenir de nadie más que no sea de Él, la vid verdadera. Que gracias a que Él murió y derramó su sangre en la cruz, resucitó al tercer día y de que envió a su Espíritu Santo en nosotros, hoy tenemos su vida y que Él produce el fruto en nosotros para la gloria del Padre. Que podamos llevar mucho fruto y que en esto sea exaltado el Padre. Amén. Quiero invitarles a que podamos inclinar nuestros rostros ahí en casa y podamos hablar con Él y darle gracias por su poder y por su amor. También quiero invitar a todo aquel que reconoce que no tiene la vida de Cristo en él, que confíe en Cristo, se arrepienta de su pecado y ponga su confianza en Jesús, la vida eterna. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu poder, por la manifestación y la revelación de Jesucristo por medio de la palabra, por medio de tu Espíritu Santo, enseñándonos que Jesús es la vid verdadera, que nosotros estamos conectados a la vid, no por ningún mérito, sino porque a ti te plació. Nosotros no nos introducimos jamás en la vid. Tú nos has puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto. Y que Jesús produzca en nosotros el fruto, dándote la gloria a ti. Y es en Cristo que te damos la gloria a ti, Señor. Es en Cristo, Señor. Apartados de ti jamás podemos hacer nada. Te pedimos como iglesia que nos perdones por el frío, por las, por, por la ignorancia de tu nombre, Señor, el gran yo soy. Tu pueblo se ha olvidado de ti muchos días, Señor, y te ha dejado de lado. Y para muchos que no han puesto su confianza en Cristo, solamente ha habido una profesión hueca de fe, Señor. Yo te pido que tú traigas esa convicción sobre los corazones, Señor, que tú establezcas tu palabra, que tú afirmes al creyente en el nombre de Cristo y que tú, Padre, sacudas los corazones de aquellos que viven una profesión de fe vana y hueca, Señor. Yo te pido que tú atraigas, Padre, las almas a Cristo y que hayan más almas rendidas a ti, Señor. Que, Padre, tú edifiques, fortalezcas tu iglesia, Señor, y que tu iglesia lleve mucho fruto en Cristo Jesús, Padre. Muchas gracias por este día, gracias por los medios que tú nos das y gracias porque tu iglesia es fuerte en ti, Padre. Muchas gracias. A ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.